Bienvenidos amigos, seguimos en esta sexta temporada de Tertulia Magallánica. Sexta temporada ya. ¿Quién lo iba a creer, don Esteban? ¿Lo pensó alguna vez? No. No, ¿cierto? La verdad es que no. Bueno, accidente en el camino, pues se nos tuvo una emergencia don Mario Arturo, representante del barrio Prat, que era ausente del barrio de este programa. Jorge Insúa para variar de vacaciones. Yo no sé ese hombre a qué hora trabaja, bueno. Que le dure nomás. Pero bueno, a rey muerto, rey puesto, nos acompaña Arturo Marcelo Castillo Cabeza, originario de Temuco, nuestro productor general y gran hombre de la historia magallánica. Estudioso de la historia magallánica. Ahora entiendo por qué el invitado. Originario de Temuco, ¿y a quién vamos a presentar? Su coterráneo, pues. Ahí está. Muy bienvenido, don Pedro Jara Pacheco. Sí. Gran estudioso del deporte regional. Buenas tardes a todos los televidentes, muchas gracias por invitarme. Arturo te invitó. Sí, yo iba pasando por fuera, supe que le faltaba bastante gente y bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Y originario de Temuco, coterráneo. Sí. Bueno, trabajador del servicio electoral. Sí. ¿Usted conoce el CEDEHUA? No. Es el Servicio Electoral Huachaca. Ya. Que estuvo en funciones en La Perla cumpliendo el conteo de votos para la reina Huachaca. Deberían el de haber CEDEHUA. Para ponerle un poco de poca seriedad al tema. Hombre, trabajo en el servicio electoral, pero un gran estudioso del deporte. 4 libros: Historias de fútbol en la Patagonia, con prólogo de Harold May Nichols. Historia de básquetbol en la Patagonia, con prólogo del investigador y periodista Carlitos Vega Delgado, nuestro querido amigo Carlos Vega. Historias y personajes del desarrollo social de la Patagonia, con el prólogo del periodista deportivo y premio nacional de periodismo deportivo, justamente, Vladimira Huminiza Cárcamo, y monografía sobre el Club Deportivo Scout de Punta Arenas y su historia. Nuestro amigo Esteban Domas, y ahí un saludo. Sí, un saludo a toda la gente del Scout. Bueno, soy presidente del club, por eso el último... Ahí está, yo iba a preguntar por qué el Scout, claro. Porque me di un año sabático para hacer ese trabajo, que tenía que ver con la recopilación de material, sobre todo en imágenes, producto de que nuestra institución, pues yo no digo club, cuando ya se cumplen 100 años ya no son clubes de amigos ni clubes deportivos, son instituciones, como lo ha sido, ¿no es cierto?, en su momento con su centenario el Chile, el club más antiguo en existencia, que digo yo. Después el Boris de Natales también, que es de septiembre del... ¿El Club Magallanes? No, el Magallanes del 25. Son el Chile, de 1912, el Boris, que también es del 1 de septiembre del 12, después viene el Sokol del 27 de septiembre del 12, ahí viene el Victoria, el 15 de diciembre del 12, el Español, del 10 de octubre del 14, el Natales, el Club Natales, que tuvo su aniversario el 2017, el Scout, que es del 2018, el 2020 ya aparece en Tierra del Fuego lo que es el Club 18 de septiembre de Porvenir. Pero de manera inicial un saludo a la gente del Scout, que es el club que represento, y que para allá iba, ¿no es cierto?, este año sabático de poder hacer un álbum, porque a nosotros se nos quemó la sede en marzo de 1995, lo que eran Las Comadres antiguamente, donde está el servicio médico legal, y se quemó parte de la historia del patrimonio. Correcto. Pedro, y bueno, tú llegas acá, ¿y cómo terminas involucrado o empiezas a involucrarte más bien en el tema del deporte regional? Bueno, yo trabajo en el área informática y en su momento, el año 2008, decido hacer un proyecto que tenía que ver con páginas web para los clubes deportivos. Le hice la página web a los clubes deportivos, pero creo que fue muy visionario de la época, porque no mucha gente pescaba el tema de las páginas web, menos los clubes deportivos donde la gente era ya de edad, que no entendía mucho. Sí. Hoy día hay mucha gente de edad en los clubes, no entendían para dónde iba la mano. Pero gracias a ellos se han mantenido los clubes, porque generalmente logramos, la gente joven... Eso me permitió recopilar fotos, la historia, imágenes, hice entrevistas a octogenarios, tengo un respaldo de todas las fotos que están en los clubes deportivos, un trabajo que fue bastante arduo. Entonces después me encontré con todo este material y no sabía cómo canalizarlo y dije, bueno, hagamos una locura. No soy escritor, pero voy a escribir un libro. No soy historiador, pero va a hablar de historia. Es de Magallanes, sin ser magallánico.
y era de fútbol sin ser bueno para la pelota. Hagamos. Además, Sí. sí. Oye, yo ¿Cuándo me voy llegaste gritando, pero a- los focos me matan. La a mí. fama. Nosotros ya Sí, estamos los focos. acostumbrados en la sexta Ustedes sí, temporada. Que a nosotros nos maquillan. No alcanza para los Necesito invitados. esa crema que no hace transpirar. Oye, ¿y qué año ahí llegaste a partí. Punta Arenas? Yo llegué el año 1987. Ah, Sí. no es tan- Bueno, llegué por razones como llega mucha gente. Mi papá de la Fuerza Aérea fue Ya. trasladado acá. Y después llegamos nosotros y nos fuimos quedando y nos enamoramos de Magallanes. Y eso fue. Y se nota el gran amor en haber hecho todo este trabajo. Sí. Sin duda que hay mucho de cariño por la ciudad y por la región. Sí, uno a medida que va conociendo se va encariñando. Por eso ojalá que las horas de historia no se pierdan. Pedro, hablaste de clubes centenarios y clubes más que de fútbol deportivo, ¿no es cierto? Que tenían muchos incluían algunas otras disciplinas que después podemos tocar, ciclismo, atletismo, qué sé yo. Pero yo quiero seguir en el tema del fútbol. ¿Cuántos clubes de fútbol existieron en el mejor momento en Punta Arenas? En el mejor momento Punta Arenas, Porque nombraste varios. Sí. Punta Arenas tiene que haber tenido en su mejor momento unos 30 clubes. Vale. Pero ¿cuál era la gracia? Que cada club en esa época tenía un equipo de primera, segunda, tercera, cuarta. No estoy hablando en los equipos adultos. Adulto. Y después Para los llegar cadetes al que equipo de los primera costaba mucho. Habían algunos, hoy fueron campeones de tercera serie, pero tercera serie en adultos. Y después venían todo lo que era juveniles, infantiles y todo eso. Con respecto a eso, ¿no es cierto? Uno de los primeros clubes que se formó con dos disciplinas fue el Sokol, que fue con ciclismo Ya. y fútbol. Los demás, la mayoría fueron con el fútbol, a excepción de los que eran específicamente de atletismo como el Olimpia. El otro club que partió con el atletismo también y con el fútbol simultáneo fue el Progreso. Ya. Y Pedro, ¿cuántos quedan hoy día? la gran pregunta. ¿Cuántos quedan? Porque eran más de 30, con menos de la mitad, me imagino, de la población que tenemos hoy día. Entonces la pregunta es, ¿cuántos quedan hoy día? En la Asociación Punta Arenas son 10 clubes, en la 18 y en el Barrio Sur. Barrio Sur tú cuentas 13, 10, 13, como 24 clubes, más o menos Ah, ya. Lo que 30 y pasa es tantos que no clubes, pero no tienen la cantidad de series que tenían de antes. series, claro. Y sobre todo las series menores, pues, o sea, tú en las series menores las tenías completas. Hoy en día te cuesta hacer una competencia con los chicos. Cuando uno pensaría que es todo lo contrario, que hay muchos más niños que practican deporte. No, cada vez Qué pena, hay menos. Bueno, Es que los niños con el... lo más rápido que tienen son los dedos. Claro que Hoy sí. día. Pedro, y tú me comentabas... Y por suerte existe el hambre, si no nos bajarían a comer como para conocerlo. Está bueno. Tú me comentabas y era muy interesante, y de hecho, antes de empezar el programa estábamos parados afuera, esto se graba en la Perla del Estrecho, ¿no es cierto?, que está en el pasaje Corner. Y bueno, Pedro tiene tanto dato de tanta cosa que me comentaba que, por ejemplo, acá al lado, donde estuvo el colegio El alemán, colegio alemán. originalmente hubo lo que podríamos llamar el primer gimnasio o lugar de entrenamiento. Sí, en hacia el 10, año ¿no? 1903. Que fue, en el fondo, claro, uno se imagina un gimnasio implementado. No, es una sala grande en donde habían pesas, habían... Porque yo me recuerdo que el colegio alemán tenía un gran gimnasio donde alguna vez hicimos deporte o Claro, gimnasia. pero no, estaba hablando de 1903. antes. Mucho antes que... ¿Ese parte del el primer gimnasio? Claro, que se acomoda como Claro, un ahora gimnasio. mismo- ¿Y la primera cancha de fútbol? Bueno, ahí ya me voy adelantando a lo que íbamos a conversar, pero no importa, vamos así. No. Bueno, la primera cancha... Siempre hay un, o sea, la primera- siempre hay un desordenado en los Es que, pero está bien, es que nos en realidad entregaron llegar a una la cancha, pauta. a lo mejor podemos ordenar la cosa de ir Sí, pues yo, a cómo se la empieza cancha- a jugar la cancha fútbol. va- la cancha va dentro de uno de los actores que yo cuento en el primer libro. ¿Cómo se arma el fútbol entonces? Claro, yo en acá? ese primer libro voy desarrollando 5 actores, ¿ya? El primer actor para mí, porque algunos dicen, oye, el fútbol es la Patagonia, pero tiene datos que no son de fútbol. Esa es la gracia, Ah, es por hacer una supuesto, mezcla contextualizar. social, cultural y deportiva. Y donde el deporte también es parte de la cultura. Entonces, para mí el primer actor es obviamente el Magallanes, que fue fundado en enero de 1894, sí. Y que en él, ¿no es cierto?, que era un semanario, que costaba 50 centavos, lo hicieron aquí en lo que era la calle Roca, que era la calle Concepción antiguamente. Y ahí, ¿no es cierto?, saliendo ese semanario aparecen los primeros conceptos
de este deporte que empezaba a ser famoso entre la sociedad alta. El concepto de fútbol, de team, 11, halfback, cosas que no sucedían. Ese es mi primer actor y yo cuento un poco la historia de lo que es, ¿no es cierto?, las primeras publicaciones que hay en la región. Mi segundo actor obviamente es el equipo de fútbol, pero que también es influenciado por varias situaciones que van sucediendo en nuestra ciudad. Primero, ¿no es cierto?, que vamos saliendo de lo que es una colonia penal, cuando se produce la política de poder colonizar este territorio, en donde hacia 1877 se produce la internación del ganado ovino, lo cual, ¿no es cierto?, trae desde las Malvinas no solamente ovejas, sino que ganaderos que eran escoceses. Bueno, Y para que ellos, pelota. además de traer su trabajo, traen sus costumbres. Y dentro de esa estaba el fútbol. La pelota. La pelota. El otro, ¿no es cierto?, lo otro que influye en formar un equipo de fútbol es el hecho de que el paso obligado por el estrecho de Magallanes hace que los barcos y los marineros ingleses que recalen acá bajen a estirar las piernas, y una de las formas que ellos utilizaban para recrearse y Una pichanguita. una pichanguita. Y siempre esa la hacían cerca del puerto, porque como premisa los marinos tenían, ¿no es cierto?, no perder de vista lo que era su barco. Y hay que entender que en esa época para acá estaba lleno de bosque. Entonces ellos no perdían estoy hablándoles de los años 1860, 70, nos vamos para arriba. Y el tercer factor que influye obviamente son el club inglés, que se forma acá y que deciden un 17 de septiembre, o sea, días antes, pero deciden un 17 de septiembre hacer una exhibición de este nuevo deporte, aprovechando los festejos del aniversario patrio. Deciden hacerlo, ¿no es cierto?, un 17 de septiembre a las 13:30 horas, yo lo tengo del diario, de 1899, acá en lo que eran las cercanías del Club Hípico. Y ahí, ¿no es cierto?, formaron el Punta Arenas Sporting Club, cuyo capitán de ese primer equipo fue don Charles Hammer Millward, que había llegado un año antes acá, pero había llegado por razones de un accidente, que ustedes creo que saben más que yo parte de la historia. Y él se quedó, ¿no es cierto?, para rescatar todas las especies de valor que tenían en el naufragio que habían tenido ahí en el Cabo de Hornos. Y él se fue quedando y al final se encantó con esta tierra. Hacia 1903 pasó a ser el vicecónsul británico. Su casa era la que está en la avenida España, lo que es hoy día el castillo, que digo yo, Sí. del diario. El diario Pingüino. Y él puso una fundición y después, ¿no es cierto?, al final la fundición pasó, se llamaba Lion and Company, pero terminó, ¿no es ¿Y cierto?, eso como se la co- fundición de ¿Y eso se va a considerar la primera cancha de fútbol? No, ahí jugaron en un faldeo porque la idea era hacer una exhibición porque acá no habían equipos. Ya. Pues, como le digo, el fútbol era elitista y los trabajadores de la época solamente se dedicaban a trabajar. Que fue desarrollando un cambio en esto y que un hecho que poco se nombra, que fue el 1 de mayo. El hecho que los trabajadores peleen por sus 8 horas de recreación hizo que pudieran tener tiempo también para empezar a practicar ciertos deportes. Ese era, ¿no es cierto?, mi segundo actor, que era el equipo de fútbol. Y ahí llego a contestar su pregunta. Ya. El tercer actor, ¿no Yo es decía, cierto?, ¿a que qué es- yo decía, ¿a qué hora me va a contestar? el tercer actor es que es la cancha de fútbol, que a raíz de que llega acá, ¿no es cierto?, el batallón Magallanes, hacia 1910, hacia 1911 el teniente de Soaín, que era uno de los que estaba encargado, tenía una de las cosas que tenía que hacer era poder organizar, ya sea organizó los Boy Scouts, organizó algunos clubes deportivos y fueron formando todo, ¿no es cierto?, una red de clubes que se desarrollaron y que necesitaban un espacio. Así que piden a la Junta de Alcaldes en octubre de 1912 que les pudiera facilitar un terreno. Y ellos buscaron un terreno porque, bueno, Punta Arenas estaba creciendo, se había ido delineando las calles, tomando como eje central la plaza, la Avenida Libertad, que era la Avenida España, Sí. se van delimitando diferentes calles. Y así como se van delimitando las calles, también se van generando espacios públicos, entre eso aparece lo que fue, ¿no es cierto?, la petición a la Junta de Alcalde, que es la primera cancha, que es la cancha Rómulo Correa.
Y se le decía cancha Rómulo Correa, que es la que estaba frente al cementerio. Se le dice cancha Rómulo Correa porque la ciudad llegaba prácticamente hasta ahí. Todos decían, vamos a ir allá a la cancha de Rómulo Correa. No le daban otro nombre. ¿Y dónde estaba exactamente ubicada? Donde están los edificios de la población en parque. Ah, ya. Hacia ¿Lo arriba. ubican? Sí, sí, sí. Sí, de hecho. Antes de llegar a España. Claro. Correcto. Y de hecho duraron hasta los años 70. De esas hecho, si canchas. uno va a Edelmar, bueno, antiguamente uno iba a Edelmar a pagar la cuenta. Antes la maquinita. Pero antes, claro, ahora está la maquinita, tiene que ir a otro lado. Pero cuando iba uno a las oficinas centrales, ellos tienen un mapa grande y ahí está la cancha Rómulo Correa, que funcionó hasta mediados del 45, 48, pues, porque después la ciudad necesitó Sí. seguir avanzando hacia allá y aprovechando que ya se había construido y se había inaugurado el año 36, el 12 de enero, de la Confederación Deportiva, fueron soltando la. Pero esa cancha tuvo ciclismo, tuvo Sí, ciclismo. Ah, bueno, lo están retomando. motociclismo, Motociclismo. tuvo lo que llaman fútbol y en su momento, bueno, ahí me voy a pasar por otro lado, pero se van conectando las cosas. Y ahí también se jugó básquetbol en los primeros años Ah, también. ¿no? de Yo básquetbol me que acuerdo fueron después del año 31. Me acuerdo del ciclismo que tenía una pista ciclística que ahora están ahí, parece que están ahí arreglados porque se ha retomado el ciclismo un poco ahí. Sí. Y el fútbol, por supuesto. Bueno, y para ir avanzando. Y el atletismo también, porque había un foso de salto. Me acuerdo haber visto alguna vez Y hay hartas a Fernando fotos, de hecho, Calcuta ustedes tienen practicando Sí, la garrocha. Rocha. ¿En qué año? 67 por ahí debe haber sido. No lo mató, no lo mató. Claro, 67 por ahí de haber tenido. Claro que era raro ver un garrochista aquí en Punta Arenas y Y el, practicando y el solo ahí. primer torneo de fútbol, iba a preguntar por lo del básquetbol, porque tiene una cosa como entretenida lo del primer nacional, que seguramente lo va Bueno, a el tocar. primer torneo. Pero el de fútbol, El de ¿cuándo? fútbol, el primer torneo, bueno, la Liga de Magallanes, que hoy día es la Asociación Punta Arenas, se funda en diciembre de 1912 y se desarrolla, ¿no es cierto?, un campeonato con, bueno, de esos equipos que han el Sokol, Victoria, el Chile, que son los de los fundadores que quedan. Yeah. Pues el español viene después. Pero obviamente habían otros equipos como el alemán, el equipo el British. Pero se desarrolla esta primera competencia y la final es el 27 de abril de 1913. Juegan el Victoria con el Chile. Pero ahí aparece mi cuarto actor del libro. ¿Por qué? Porque al fútbol iban solamente la gente que jugaba fútbol y los parientes que jugaban fútbol. Pero la asociación o la Liga de Magallanes de la época, con bastante tino, decide, ¿no es cierto?, que la bandita de Magallanes, del batallón Magallanes, que hoy día es el regimiento Pudeto, desarrolle, ¿no es cierto?, amenice y ellos hagan un show antes del partido. Entonces, ante un espectáculo, aparece el espectador, que es mi cuarto actor. ¿Por qué? Porque llega mucha gente por ver la banda y se quedan a ver ese partido, que lo ganó 4-1 el Chile, pero para efectos de estadística fue el primer campeón, pero para el hecho, ¿no es cierto?, mío del libro aparece mi cuarto Oye, espectador. qué memoria, ¿no? Sí. Cuando uno está como que te cuesta Es que bueno, él estaba acordarse como Él está un par de años más joven, que nosotros. como que nos cuesta, Años, como nos no- llamamos de repente, saber. No da para decenios, Oye, pero años sí. Y el último, el quinto actor, para ir cerrando el ciclo de ese libro, ¿no es cierto?, es la aparición también de la radio. Que la radio hacia el año 27 se empieza a desarrollar en Magallanes y produce, ¿no es cierto?, un efecto importante que empieza a difundir Claro que sí. a través de la radio todo este tipo de actividades, lo que hace, ¿no es cierto?, que se vaya masificando un poco más el fútbol. No sé si les pasa a ustedes, pero qué cosa más entretenida escuchar un partido de fútbol por radio. ¿Ah? Mi papá todavía prefiere escuchar un partido porque es mucho más emocionante y yo hice el ejercicio una El vez que relato verlo. es maravilloso. Pero Uno- uno hace lo que verlo por la televisión, pero con la radio. Sí, ¿Tiene hay, audio de televisión? hay gente que No, lo... no, directamente se radio. pierde la Claro. magia, se Pura pierde la radio. magia, pura radio. Sí, porque Pero hay si gente, usted Mario, escucha que por la mira- radio, ¿Qué hace eso? Sí. usted lo escucha por radio, es un partido vertiginoso. Pero, sí, claro. Lo ve por la tele. no es tan así. Están así. Ahora, Oye, ¿Alguna crítica a nuestro amigo Vladimir Mimisa que le No, ponía más color de lo que era? no, Para ti, para todo mí, mi eso. respeto, ¿eh? todo mi Mario, respeto no a sé si ustedes. nos vamos a cambiar de disciplina, pero
futbolistas importantes magallánicos Que de... llegaron al profesionalismo varios. O sea, Pero fíjate que yo los quiero llevar más atrás antes de que nos vengamos para Bien. acá. Porque, como yo tuve ocasión de conversar con Pedro antes del programa, hay tres cosas que someramente me gustaría que le cuentes a los demás también. Las primeras formaciones que tú me decías que se jugaba con un estilo escocés, claro. digamos, y que incluso las primeras fotos dan cuenta de que las formaciones eran así. Sí. Como formaciones, la formación táctica. La formación táctica, sí, de los equipos. sí. El 3, 4, no Lo sé cuánto. segundo, sí. El partido de Scott en la Antártica Eso. y el desafío de los chilenos De los a los chilenos. ingleses, que son... Bueno, vuelvo a repetir, hacia 1870, 1880, se jugaba con el sistema táctico y que se masificó, que eran los ingleses, que jugaban con 1, Al arquero. 2, 2, 6. 6 delanteros. Claro, lo que pasa es que Ah, yo me quedé hasta el cinco. fútbol tenía la influencia del rugby. Por eso que antiguamente los abuelitos decían, oye, adelante el fútbol era mucho mejor porque le pegaban, algunos decían le guaraqueaban para arriba, y habían como 5 o 6 que atacaban. Pero era porque tiene la influencia del rugby. Pero nosotros, nuestras influencias no son inglesas, que era el 1, 2, 2, 6, sino que nuestras influencias son escocesas. Por lo mismo que les conté, que los expertos laneros que llegaron acá fueron escoceses y no ingleses. Y ellos, ¿no es cierto?, desarrollaron su sistema táctico, porque el primer partido que se jugó, el primer partido internacional entre Escocia y Inglaterra, en Glasgow, en 1877, los ingleses jugaban con 1, 2, 2, 6. Y los escoceses llegaron con un nuevo sistema 1, 2, 3, 5. Resulta que las primeras fotos de nuestros equipos de fútbol ratifican lo que yo estoy diciendo, porque cuando vean una foto, yo creo que por acá está, la tengo acá en el libro, pero la van a ver después, ellos se sacaban la foto de la misma forma como salían en la cancha. Ah, qué buena. El arquero parado, los dos defensas parados al lado de él, 3 hincados y 5 sentados. Qué buena. Y esas influencias, ¿no es cierto?, son escocesas. Y nosotros, por esa razón, partimos jugando el tema de los Oye, y escoceses. al final, después de escuchar todo esto, y ahora terminamos ratoneando. A veces ponen Otra uno vez. adelante, depende del Claro. partido, lo que haya que hacer. Con un lauchero. Los tiempos han cambiado. Y lo que dice él, ¿no es cierto? Yo en este libro, en el primero, había desarrollado la idea de que Shackleton había sido el primero que había jugado en la Antártica. Claro. Pero después, ¿no es cierto? Porque uno sigue Y investigando. tuvieron tiempo para jugar. Y lo que pasa es que ellos siempre llevaban un balón, porque el hecho de poder desarrollar una actividad recreativa ante la tensión me imagino. y la soledad, Sí, claro. podía levantarle, ¿no es cierto?, un poco el ánimo a la gente que estaba atrapada en los hielos. Pero después encontré, investigando, una filmación donde los primeros que jugaron en la Antártica fueron hacia 1911, que fue la expedición de Scott. Y de hecho yo le mostré el otro día a él el video que está en Facebook, ¿no es cierto? Yo tengo una página de clubes deportivos de la República Independiente Magallanes. Hice largo el nombre pensando que no se iba a agregar mucha gente, y ya andamos en los 6.000. Mira, pues. Y ahí, ¿no es cierto?, está el extracto de la grabación donde sale Scott con el balón y salen jugando fútbol de manera informal. Una pichanga, digamos. Una pichanga salen jugando. Oye, que, vuelvo a repetir, era el deporte, se transformó en el deporte más popular para ellos. Pero Ahora, lo eso otro fue de es- manera informal. De manera formal, lo hacen hacia 1949 los chilenos que En la base. que ese año, ¿no es cierto?, llegaron a quedarse e inauguraron la base Bernardo Higgins, creo que era del ejército, con una visión tremenda del general Ramón Cañas Montalva, que es una visión geopolítica que También, que se la ha aparte visto varias otras visiones que tuvo y él él. tenía esa visión, yo creo que influenciado por el hecho que cuando él era alférez fue uno de los que tenía que coordinar el rescate de la expedición de Shackleton, de la expedición de Shackleton, Sí. en donde él, ¿no es cierto?, con el piloto Pardo, él era el que está en la parte logística y quizás tuvo esa visión desde ahí. Entonces ellos asentaron la base Bernardo Higgins en la Antártica, y ya estaba en la Antártica una estación meteorológica de 13 británicos, y en esa época
el poder por el continente antártico, la disputa era tremenda, porque los consulados, la diplomacia y todo todos querían a la Antártica tener la soberanía de la Antártica. Y al llegar los chilenos, un 9 de... ¿Cuántos chilenos llegaron? Llegaron como 15 chilenos. Justo para el equipo. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que había un teniente, que era el teniente Thornton, que el día 9 de febrero de 1949, vestido, ¿no es cierto?, como corresponde, llegó a la estación meteorológica británica con una carta invitando al equipo británico a jugar un partido de fútbol. En la isla de Decepción, en un sector que era, en la isla de Decepción, en un sector, ¿no es cierto?, que tenía unos témpanos duros. ¿Con asado posterior o sin asado posterior? No recibieron respuesta. ¿No recibieron? El día 11 de febrero, nuevamente llega el teniente Thornton, con la diplomacia de siempre, a entregar una segunda carta, pero esta carta indicaba de que si no se presentaban a jugar el día 12, a tal hora, el equipo chileno se iba a declarar campeón del continente antártico y lo iban a hacer saber, ¿no es cierto?, a través de la diplomacia chilena para que se supiera. Y ahí, ¿no es cierto?, los británicos obviamente deciden jugar. Ahí para mí fue el primer partido de manera más formal, porque hubo un árbitro, hubo 2 arcos, se delineó una cancha y empataron a 1, con cal no la pintaron. Tienen que haber utilizado acerrín o algo de ese material. Pero así, ¿Y el ¿no es cierto?, resultado? se hace Empate. 1-1. ¿A 1-1? No quisieron definir a penal, era un gesto. Ni por alargue. Algo políticamente correcto. Correcto. Qué en esa buena época era correcto. Pedro, repitamos la página que tienes, Clubes Deportivos De la República Independiente Magallanes. Eso es. Y con ese dato para todos los amigos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a Tertulia Magallánica en su 6ª temporada. Y aquí estamos, amigos, nuevamente en la Perla del Estrecho, en Tertulia Magallánica. Don Arturo, ¿usted tenía algo que informar a la comunidad? Sí, me voy a colgar de cómo cerramos la primera parte, que Pedro nos dio a conocer su sitio en Facebook. Y quiero contarles o recordarles a los que no lo sepan que ya tenemos las 5 temporadas anteriores en YouTube. Así es que búsquenla simplemente como Tertulia Magallánica en YouTube y le van a aparecer las 5 temporadas previas con todos sus capítulos para que los compartan, los vean, los repasen. Eso. Sobre todo a la gente, los magallánicos que nos siguen desde el norte. E incluso desde el extranjero. Incluso el extranjero es un muy lindo recuerdo cuando me han comentado que buscan en la tertulia y hacen los recuerdos con nosotros. Así que ya quedan cordialmente. YouTube, Tertulia Magallánica, temporada 1, 2, 3, 4, 5. Antes que cambiemos de tema, está pendiente los magallánicos que destacaron en el concierto nacional del fútbol. En el concierto nacional e internacional. Ya. Bueno, Mario Enrique Galindo. Bueno, pero ese es más nuevo. Pero vamos sí. Antes Krebs, el padre de Pancho. Bueno, hay varios. Yo, el primero, sin ser magallánico, porque nació en Chillán, don Enrique Abello Abello. Hay una calle que se llama Enrique Abello, sí, que fue uno de los primeros pilotos de aviación civil en Magallanes. Y que creo que en algún momento... Encelada. Incluso él creo que capotó en la isla Magdalena, estuvo perdido como 2 días. Él, la selección chilena se forma hacia 1910 en Santiago y él forma la nómina o integra la nómina de la segunda selección chilena en 1911. ¿Ya? Posteriormente, bueno, este es un dato para los colocolinos que lo saben mucho. Él, hacia 1916-17, era inspector de la Escuela Normalista en Santiago y jugaba por Magallanes. De Abelardo Núñez, porque claro, de sale... Claro, y él vio a 2 chicos, ¿no es cierto?, que eran interesantes y buenos jugadores y decide llevarlos a Magallanes, y uno de ellos es David Arellano. No me digas. Quizás puede ser el culpable de que se haya fundado Colo-Colo, después fue así en 1925.
Pero él, ¿no es cierto?, lo lleva a Magallanes, a David Arellano. ¿Desde acá? No, allá. Lo conoce allá, claro, lo identifica. Perfecto. Esa primera selección de 1911 pasó por acá en agosto. En barco. El 30 de agosto, pasó por acá. Yo tengo una de las fotos que se sacaron en la plaza, porque iban hacia Sao Paulo, iban a jugar. Quizás por eso su relación con Punta Arenas. Después él se fue quedando acá, estudió odontología, fue odontólogo de carabinero, hacía atenciones ahí en el segundo piso, donde hoy día está la oficina del general de carabineros, parece, en Waldo Seguel. Más allá, donde está la prefectura, digamos. Bueno, y ahí me contaban, ¿no es cierto?, que él, cada vez que atendía a una persona, esta es una anécdota, cada vez que atendía a una persona, le decía ya, toma un algodón, lo muerde por unos 8 minutos y después lo deja. Y a todos los que llegaban y se iban, un algodón. Y una vez una persona no le sacó ni una muela ni nada, un algodón. Por si acaso. Claro. Lo que pasa es que después le preguntó a la persona, ¿pero por qué? No, lo que pasa es que yo a todos les doy un algodón, porque si no me dejan toda escupida la escalera. Lo obliga a irse con la boca cerrada. Llegó acá y modificó un poco el tema del fútbol, porque traía métodos nuevos, el tocar hacia el lado y todo eso, hacia 1922, porque integró el Club Deportivo Scout donde estoy yo, llegó a ser presidente del Club Deportivo Scout, y él fue, digamos, el primero de una selección sin haber nacido acá. Correcto. Pero de los nacidos en esta región, destacan mucho. Y yo, otra anécdota que yo se la conté a él cuando fui a la Expo Fútbol en Santiago, una vez recibir un reconocimiento por el libro del fútbol en la Patagonia, la persona del CF que me presentó me dijo, bueno, hablaremos del fútbol en la Patagonia sin tener fútbol profesional. Y yo quedé como picado, aprendí a jugar truco acá, dije, se la retruco, voy a cambiar, giré mi presentación. Entonces yo digo, bueno, vengo, ¿no es cierto?, de la región de Magallanes, que no tiene fútbol profesional, pero ayer estuve en el Estadio Santa Laura, uno de los estadios emblemáticos más antiguos de la región metropolitana, y subo, ¿no es cierto?, las escaleras, para mi asombro, miro hacia mi derecha, la galería se llama Atilio Cremaschi. Nació en Punta Arenas, formado en el Español, hizo un hat-trick el 52 en el Sudamericano contra Estados Unidos, campeón con Rangers, campeón con la Unión Española, Y para mi asombro miro hacia mi otro lado y la galería se llama Honorino Landa, nacido en Puerto Natales, Punta Arenas, del año 62, figura en Unión Española Latana. Ahí ya mirándolo a los ojos, como mira uno, le digo, imagínese usted de que el estadio más antiguo, o uno de los más antiguos de la región metropolitana, lleva el nombre de dos magallánicos. ¿Qué hubiera sido si hubiésemos tenido fútbol profesional? Y me largo con mi lengua. Y eso que ni siquiera nombramos, como decía usted, a Mario Galindo, Mauricio Aro, estamos hablando de los que llegaron. Mundialistas. Claro. ¿Son los 4 mundialistas magallánicos? ¿O A ver, hubo más? perdón, ¿quién más? Honorino Landa, Atilio Cremaschi, Sí. Mario Galindo y Mauricio Aro. 4 muchacho Héctor de la Alonso Chile. también. Cañón Alonso también. Cañón era acá, Alonso, sí. mira. David Machucarruy, que llegó tarde, dicen, él formó parte del Scout, fue al Auda aquí en Santiago y dicen que llegó tarde, tendría que haber llegado un par de años antes, pero llegó a participar en una preselección chilena también. Bueno, de los 4 que nombré, por lo menos están aquí presentes en la Perla del Estrecho. Me parece, está interesante el Sí. tema. Enrique Abello le falta, como le digo, porque tiene varias características, entre esas, primer piloto de aviación civil. Ahí le hago llegar una foto. ¿Nos vamos al básquetbol? Nos vamos a la Confederación y ahí está todo. ¿Qué les Confederación Deportiva de Magallanes. Eran 5 asociaciones las que formaban. Bueno, ¿qué nace antes? Nace antes del básquetbol que la Confederación, ¿no es cierto? No. Nace la Confederación primero. Entonces vamos por ahí. Lo que pasa es que... Perdón, la Confederación, los que somos más jóvenes la conocemos por el gimnasio de la Confederación Deportiva, Por el gimnasio cubierto. donde está hoy día el Dreams. Claro, Bien. donde está el casino y la Confederación como tal sigue funcionando como Yo soy el institución más allá. joven de la mesa, que la pierdo de repente. Sí, no, amigo, contaba mi papá esto que te. La Confederación Deportiva Magallanes fue un vuelco tremendo a la modernización del deporte y a la asociatividad. Don Ramón Cañas Montalva, que era un visionario, había formado la Confederación Deportiva del Ejército en Santiago. Y él, hacia 1927, decide, ¿no es cierto?, unir los deportes y formar lo que era la Confederación Deportiva Magallanes, que parte con 4 asociaciones.
y después se incorpora la del básquet. Parte con el fútbol, ciclismo, boxeo y atletismo. Y eso fue, ¿no es cierto?, en 1927. Ya hacia 1929 se veían los primeros resultados porque él decide traer a Carlos Strutt, que era un eminente entrenador que habían traído a Chile y que aprovechó de traerlo hacia acá, que hizo unas demostraciones en el Regimiento Pueto de este deporte naciente que era el básquet, y de la gimnasia y de otros deportes más. Él, ¿no es cierto?, a él le pidieron las medidas después para que hicieran la cancha de la Confederación, que era la cancha de fútbol, Ramón el estadio. Montalva, claro, las medidas para la pista y todo eso. Pero ya hacia 1930 el general Ramón Cañas decide traer a algunos oficiales que le pudieran ayudar en esto de desarrollar más deporte. Y entre eso llega, ¿no es cierto?, don Óscar Portales, que era un teniente que sabía mucho del tema del básquetbol, y aquí, ¿no es cierto?, había un cronista deportivo que era don Santiago Díaz, y que por diferentes caminos estaban tratando de formar esto del básquetbol, pero hasta que en algún momento se juntan, sinergia, se potencia, colocan en el diario una invitación a los clubes que quisieran participar de este nuevo deporte, y así se forma lo que fue la Asociación de Básquetbol el 14 de febrero de 1931. Pasa desapercibida por el Día de los Enamorados. El 14 de febrero. Claro. En esa época no, el Día de los Enamorados no se celebra. Y ya el 16 de febrero, o sea, eso fue el 14, el 16 se hacen las primeras exhibiciones, que las hacen, ¿no es cierto?, la gente del ejército y algunos profesores de educación física. Y lo hacen, ¿no es cierto?, en lo que era la Plaza Sampaio. Obviamente antes que tuviera la foca. Antes que tuviera la foca. Y ahí ya se juega el primer partido oficial. Al aire libre. El 16 de marzo de ese año, entre el equipo de destacamento, que se presenta, ¿no es cierto?, bien uniformado, y antes de partir el partido, que llamó la atención porque había muchas mujeres que llegaron a ese partido. ¿Por qué? Porque era un deporte que era nuevo y le llamó la atención a las mujeres también. Y les voy a contar después por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a ese primer partido y el equipo de destacamento, que era del ejército, llega, su presentación son 3 ra, que era característico de la época. Pero el equipo de Navarino, que era conformado por profesores y cronistas deportivos, profesores de educación física, llega con un grito que no tenía nada que ver con ra. Galeta, galeta, guachacay, guachacay, cueri, cueri. Y después explicando, ¿no es cierto?, y conversando yo con don Carlos Vega, que él, una persona que sabe, pero mucho de la parte indígena, me decía, lo que pasa es que eso eran antiguamente los indígenas cuando se acercaban a los barcos. Galeta, galeta, que querían galletas. Yeah. Que lo cambiaban por cueri, cueri, cuero. Sí. Y que también querían guachacay, guachacay, que era bebida de dudosa reputación. Guachacay, guachacay. Eso sí, me veo un Pepe Lanza cómo se Y que no aprende. tiene nada que ver con el deporte, salvo con la celebración posterior. Me imagino. Claro, árbitro fue don Óscar Portales, que fue el primer presidente de la, ¿Y quién ganó? de la Asociación de Básquetbol. Ganó destacamento porque Pero ellos tenían, venían con tenía jugadores otra que... Y de eso del 31 a la época, me parece, del señor Radic, Karelovich y Marsan. Pasa un tiempo. ¿Pero es mucho tiempo? Sí, no pasa mucho tiempo. Pero mire, yo en el segundo libro, que es el de básquetbol, yo coloco una parte, un subtítulo que dice la asociatividad generando espacio en la Patagonia. ¿Por qué? Porque las mujeres deciden también formar su equipo de básquetbol. Y ellas, ¿no es cierto?, se asocian y van generando espacio, pues ya se les agranda la cocina, digo yo, ya salen fuera de lo que era su espacio, que era la cocina, porque en esa época estaban peleando por el derecho a voto, toda una serie de cosas que hoy en día son impensables, digamos, para la época. Y ellas deciden formar un equipo que se llamaba el Nirvana, cuya primera presidenta fue la señora Rosa Miranda de Amarante, que ella hizo
poesía. Sí. Doña cuento. Rosa Amarante, reconocida literata regional. Ella era socialista. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas aprovecharon este espacio y esta oportunidad para asociar a las mujeres. De hecho, el primer partido de básquetbol que se juega en Natales fue un 25 de diciembre de 1932. Uno dice, pero el 25 de diciembre sí es Navidad. todo, claro. En esa época el viejito Pascuero no era, ¿no es cierto? No era tema, No como era ahora. tema. O sea, era casi una actividad que podía realzar Darse la fin de año. Navidad, claro. Entonces, ¿qué pasó? Que decidieron hacer dos equipos, uno rojo y uno azul, y deciden ir a jugar a Natalia a hacer una exhibición. Aprovechando de que iba a jugar el equipo de Júpiter con el equipo de Natalia allá en Natales. Pero, ¿qué hacen ellas? Bueno, fueron recibidas, ¿no es cierto?, ahí en el Rubén por las máximas autoridades. La bandita Chamorro, que digo yo, lo esperó en el Cerro Dorotea. ¿Cuál era la bandita Chamorro? Era en el fondo una bandita de un acordeón, Ya, perfecto. guitarra y lo que era de la época para esperarlo, y después, ¿no es cierto?, había que un vermú, que una cena, fue todo un tema. Un pichuncho. Pero ellas, una vez que jugaron su partido, aprovecharon de entregar folletos, ¿no es cierto?, a todas las mujeres, para esperarlas al siguiente día a una reunión para hablar de sus derechos. O sea, utilizaban en cierta medida El deporte para asociar. empezar Convocar y, a claro. convocar y hacer. Y después, ¿no es cierto?, de eso pasa, como le digo yo, un tiempo. La Confederación Deportiva Magallanes se aboca a tener un recinto acorde al desarrollo del básquetbol y de los otros deportes, porque ellos anduvieron en diferentes partes. La Confederación, el primer gimnasio que tuvo y que implementó fue el tercer piso del Teatro Municipal. Ya, No, perfecto, sí. el año 28. Después, ¿no es cierto?, el Frontón Español. Ahí también jugaron algunos partidos. Arriba en... ¿El Frontón se jugaba en lo que fue el cine después? Claro, en la parte de atrás. Estuvieron en varias partes, hasta que, ¿no es cierto?, deciden construir lo que fue, o sea, crear una sociedad anónima y construir lo que era el gimnasio de la Confederación Deportiva. ¿Cuántos años se demoró en construir ese gimnasio? ¿Pasó mucho tiempo? Sí, pues. Pasó tiempo, había que conseguir los dineros para diferentes cosas, lo fueron haciendo en etapas, Ya. hasta que se construye, digamos, lo inauguran en septiembre de 1950, dependiente que antes ya se había estado el circo, pero de manera oficial el año 50. La Y de historia del ahí, gimnasio tenemos aquí en La Perla, no sé si has Sí, tenido oportunidad de sí, leerla. pues, sí lo he leído Y leyendo la algunos. crónica de Marino Lo tengo, Muñoz. está el- Marino Y en, Muñoz, bueno, y en algún espacio del Dreams igual hay una foto muy bonita de cuando se está construyendo el gimnasio de la Confederación Deportiva. Perdón, y que hizo que al año que se hubiese construido, Punta Arenas pasa a denominarse ciudad flotante, algo por el estilo. ¿Puedes contar eso? Lo que pasa es que una vez que Punta Arenas tuvo el gimnasio, Correcto. para los dirigentes de la época se les vino, ¿no es cierto?, la ambición de poder tener un espectáculo como corresponde. Así que se decide solicitar para el año 1952 lo que es la organización del Campeonato Nacional de Básquetbol. Y ese, ¿no es cierto?, se le llamó el Campeonato Nacional de la Ciudad Flotante, De la ciudad flotante. porque en esa época Punta Arenas no tenía la capacidad hotelera que podría tener hoy día, y tuvieron un grave problema con respecto a los alojamientos. Entonces, cuando conversó el presidente de la Confederación con el representante de la Marina acá, hicieron las gestiones y, así como traían el araucano, era ese, trajeron, ¿no es cierto?, a los deportistas ahí, la Marina, ¿no es cierto?, el gobierno a través de la Marina, permitió que los alojaran ahí. Obviamente la alimentación corría por la organización. Hotel flotante fue. Y ahí fue donde Estanco Carello hoy estaba dentro de la comisión de juntar los dineros para este tema, y habían pedido un préstamo al banco, pero no era un préstamo normal, porque era de esos préstamos. Alguna vez me dijo el nombre cuando conversé con él, pero era un préstamo que era más de palabra que de pagaré, formalidades, claro. requisitos. La Confederación no tenía plata, o sea, recién venía Cosas que saliendo pasaban en esa época. en esa época, y que el honor y El honor, la palabra valían valía. oro. Y en 2 días, en los 2 primeros días de ingreso de Bordeaux, lograron cancelar la deuda con el banco. ¿Cuántos equipos vinieron?
Ahí vinieron 12 equipos. 12 equipos. Mira. Entre esos venían, ¿no es cierto?, las famosas saetas verdes de Temuco. Tengo que nombrar. Ya en Temuco. Con los hermanos Salvadores Y en ese equipo de Punta Arenas. una subsede del Mundial. Yo me acuerdo haber estado cabro chico ahí el 66. 66. El 66 se hizo una subsede del Mundial, en donde también se volcó la ciudad de Punta Tú Arenas. ibas a mencionar en el equipo del 52 ese. El 52, yo tuve la suerte de que cuando yo hice la presentación de mi libro de básquetbol, tener sentados en fila, en la misma fila, pero en asientos continuos, el señor Traba, el Loro Ya, Traba, sí. verdad. estaba don Julio Valdera, Don Julito Valdera. Popeye Cárdenas. Popeye también. A los tres los tenía juntos y una pena porque después con el tiempo yo le saqué una foto, adquirió bastante valor. Me imagino. Don Vicente Carello esa vez no pudo llegar porque estaba en otras actividades diplomáticas, que digo yo, y si no hubiese tenido el cuarteto vivo del liceo del año 48. Pero parte del equipo ese estaba del año 52, ¿no es cierto? Estaban don Vicente Carello y estaba Grasa González, Claro, con todo Carlito respeto, yo digo, porque Gatito, mucha sí, gente todo el mundo lo en dice el así. mundo del deporte Grasita la González. gente se conoce por Carlos por González los Yaxi. apodos. Sí. Carlos González Yaxi, estaba Traba, ¿no es cierto? Arturo Traba era Don ese, ¿no? Benito Arturo Marzan Traba. era No, de esa mucho más época. nuevo. No, No, Benito Marzan vino después. Ah, Posterior, mucho después. Vino posterior. después. Ivo Radich. El ¿Qué me Pollo suena? Radich. Yo lo vi jugar el Pollo Radich. Él vino a cambiar, hay un antes y un después de que llegue Ivo Radich acá. Que llega a jugar, A pero, jugar, llega a pero jugar. trabaja en el banco. Claro. Es como el nexo para que pudiera estar en Sí, Punta Arenas. y él venía jugar. de Antofagasta. Bueno, era muy habitual y eso quizás es digno de contarse que gran parte del deporte de esos años y hasta una época no tan, digamos, hasta los años 70 o principios de los 80, gran parte de los jugadores que llegaban a jugar a los clubes formales de Punta Arenas con un cierto perfil profesional venían gracias al apoyo de bancos u otras empresas que les daban trabajo y en el fondo el deporte lo practicaban en forma amateur, digamos. No eran pagados por el deporte, sino que eran pagados o becados por estas empresas. Así le daban trabajo, Sí, porque claro. cumplían una función. Ivo Radich después se convierte en un entrenador distinguido igual de algunos equipos. Sí, él se convierte en un El Pollo entrenador Radich, distinguido, sí, así es un como- grande recuerdo. Así como Julio Aldera lo hizo por 30 años en el el NAP. liceo. En el liceo, él dirigió... Deportivo Liceo, claro. donde estuvo Hernán 30 Cabrera años. después. Ah, ¿verdad? Don Hernán Cabrera también. Rodríguez. Bueno, lo que decía usted del año 66 del Mundial, se formó una comisión potente. Por nombrarle los que estaban encargados de la estadística eran don Popeye Cárdenas y Julio Valdera. Ya. Popeye Cárdenas, profesor de matemáticas. Sí, claro. Sí. Y les fue tan bien en lo que era la estadística y todo eso que la FIBA los había contactado para poder que ellos pudieran participar y hacer el mismo trabajo en el siguiente mundial que había, que era en Panamá. Pero hubo una situación política en Panamá que fue complicada en esa época y no pudieron viajar, que fueron datos que me Oye, comentaban y ellos volviendo mismos. un poco al fútbol, y el Club Naval, la gran historia de perdió por pura mala cueva. Sí, el Club Naval, bueno, el Club Naval fue el primer campeón de la Asociación Punta Arenas en 1937. Hay que recordar que Punta Arenas estaba en la Liga de Magallanes, pero fue reconocida por ANFA, o sea, como asociación, el año 1937, bajo la presidencia de don Enrique Abello. Entonces, para mí, desde ahí yo cuento un poco lo que son los... ¿Pero conoces la historia esta de don Olegario Gómez? Sí, sí, Renato. esa y varias más. Y varias hay más. varias que se pueden contar Perdón, pero y hay cuéntenos. otras que no se pueden Sí, contar. bueno, eso se puede Pero usted contar. no leyó la primera carta de Tuvo la Perla al Estrecho, donde uno de los sándwiches se llama Perdió por pura mala cueva. Sí, y está la historia escrita por Willy Mimisa. Cuando yo leí eso, me preocupé de los ingredientes del sándwich. No es la historia. No, pero cuéntala, pues, Mario. Hagámosla Que era, corta. él era fanático de Naval, Claro. Ya. el Deportivo Naval. Entonces en un partido de fútbol lo relata. Bueno, era un periodista deportivo, Periodista aclaremos deportivo, esto, eso lo tengo sí, claro. es que no todos lo saben, por eso que sí. Y relata el partido, qué sé yo, y al final empataban y al final algo pasó y hace un gol el equipo contrario. Así, y hace ahí una peyorata, todo el partido, qué sé yo, y concluye con diciendo, al final Naval perdió por pura mala cueva. Está un poco resumida. Yo en un minuto, un pequeño homenaje que ese va a representar a todos los demás, porque siempre es
no es bueno nombrar gente porque siempre dicen, Siempre vos, oye, no te nombraste, olvidaste de tal. Pero mire, el comité ejecutivo que hubo para ese mundial, Ya. presidente don Guillermo Ginen, vicepresidente Guillermo Félix Ginen. Guzmán, No conozco. Arturo Curse, secretarios Humberto Gea Barría, Néstor Tadic La Fuente, Néstor directores Luis Ramírez Guajardo, Sergio López Durán, Enrique Miranda Cárcamo y Neftalí Pallero. Comisión de Prensa y Propaganda, Olegario Gómez Cárdenas. Olegario Gómez. Relacionador, Julio Ramírez Fernández. Integrante, Daniel Ruiz. Profesor Julio Ramírez. Alfonso Cárcamo, Profesor. Mario Cocho Andrade, Cárcamo. Carlos Vergara Daniel Ruiz. Daniel y Ruiz, Ricardo Negro Abel Ruiz. Sepúlveda. Querido, el Comisión querido negro. Médica, doctor Roberto Carvajal Ortega y Cuerpo Médico. Doctor Carvajal. pues, Comisión Técnica, presidente Pedro Aranda Maltes. Secretario Julio Aldera. Relacionador René Cárdenas. Integrante Hugo Aedo, árbitro del Hugo Aedo comercial. Vivar. Humberto Águila. Profesor Alejandro Humberto Martínez, Águila, pues, gran Julio profesor. Márquez. Abel Sepúlveda. Leonídas Andrade. El profesor mío también. Luis venía de la Miller. Escuela 7. Carlos Lonchari, etcétera, O etcétera. sea, viene un poder de convocatoria e integración muy fuerte del deporte. Yo quiero, pues ya creo que nos Sí, está quedando estamos- poco, invitar sí a la gente que nos está viendo a que ubique estos libros que están todavía disponibles en algunas de las librerías locales, porque realmente el trabajo que ha hecho Pedro es encomiable, yo lo felicito. Sí, pues. Porque yo creo que, bueno, él nació en Temuco y llegó acá, pero esto lo convierte en un verdadero magallánico. Si el asunto es cuánto uno se involucra con el lugar donde siente que tiene pertenencia, y él lo ha hecho sobremanera. Los libros son muy recomendables y además tienen el valor que se nota sobre todo en el último, en el de... ¿El Scout? No, en el anterior del Historia Scout, y en el personajes, historia y personaje, desarrollo, que porque lo la gracia que él tiene es que no se centra solamente en el detalle estadístico y el partido, sino que en cómo esto está relacionado con la sociedad, con personajes de distintos ámbitos que de una u otra manera intervienen en el desarrollo del deporte y por este medio en el desarrollo social. Así que te felicito, Pedro. No, yo le agradezco la invitación, creo que estamos terminando. Yo cuando me dijeron que me estaban invitando, me puse nervioso, porque yo los veo siempre, digo, que voy a ir a hablar yo. Ah, ¿tú eres el que no Sí, ve? pues yo soy. Ah, Yo soy. estábamos metidos, güey. Y mi señora, somos dos. Ah, son dos. Somos dos. Ah, alto rating. Y yo dije, ¿qué voy a ir a hablar yo si de repente no? Por Es Dios. complicado. Pero sí, le voy a dejar este regalo, ¿no es cierto? Para que Aquí no- la biblioteca regional. Ya tiene el del básquetbol, el del fútbol ya se agotó. Y esperamos la segunda edición. Por pues. suerte. Y bueno, lo que pasa es que yo estoy abocado a hacer los 5 anillos, que son, ¿no es cierto?, rescatar la historia inicial de los 5 deportes que componen la Conforman Confederación la Confederación Deportiva Ya Magallanes. hice el del fútbol, ya hice el del básquetbol. Hice una variante que es el de historia y personaje desde la mirada del deporte, pero era porque tenía ganas de hacerlo ese. Y me queda hacer, ¿no es cierto?, el de atletismo, que El estoy atletismo trabajando y el en del él. box. El del box y el del ciclismo. Ujú. Y una vez que tenga esos 5, me voy a quedar tranquilo. O sea, esos 5 y mi caricatura ahí en la perla. Y ahí voy a quedar tranquilo. Bueno, eso tenemos que negociar. Estás tranquilo porque tienes la idea de un museo también. Sí, pues. Lo que pasa es que este proyecto de conservación de patrimonio histórico, ¿no es cierto?, del deporte, es en 3 áreas. Una en texto, son los libros. Otro, ¿no es cierto?, es en imágenes. Para eso ya he hecho varias muestras fotográficas. Una en Quilpué, por los 50 años de los magallánicos en Quilpué. Ah, gran actividad. Los hice llorar con Doña tantas Perlita fotos. Argüelles, gran promotora. La idea es que en Facebook pueda la gente rescatar las fotos, hacer comentarios de las fotos que tenemos. Tenemos fotos desde el año 1910 en adelante. Pero en este camino también hemos ido a encontrar elementos físicos. La primera copa que se disputó entre el Chile y Victoria, Existe, el casco de Cara sucia. Augusto Ah, no. Caucamán en el ciclismo, que el fue ciclismo 6 allá. veces campeón consecutiva. Copas antiguas, la familia de Julio Valdera me entregó la camiseta y el pantalón del año 48 cuando jugaba por liceo. Entonces la idea es poder hacer, si bien es cierto, yo digo el museo deportivo, pero yo creo que la idea es encantar a la gente y poder hacer una muestra deportiva. Correcto. Que toda la gente que tiene algo, ¿no es cierto?, de valor del deporte lo pueda
facilitar en préstamo y después Claro, no se los devuelven, pero poder mostrar lo que era el deporte. Ahí vamos a quedar un poco más tranquilos. Texto, imagen. Un gran elemento proyecto. físico. Sí. A falta museo de cera en Punta Arenas, hacemos el Museo del Deporte. Hacemos un museo del deporte. Bueno, Pedro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas De verdad, gracias, muchas amigos, gracias a todos. por seguirnos Muchas hasta esta sexta temporada de Tertulia Magallánica, desde la Perla del Estrecho. Gracias, amigo.